Hola, les damos un cordial saludo a todos. Los que aún continúan escuchándonos, les damos muchas gracias. Le damos gracias a Dios por su amable escucha y esperamos que estos podcasts sean de bendición para todos ustedes. El día de hoy hemos traído un invitado muy especial, el pastor Jorge Rosario. Hola, Jorge. Hola, ¿Qué pastor. tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bendiciones. Dios te Bien, bendiga. bien, bien. Muchas gracias. El pastor nos va a hablar en este día acerca de la salvación. Este podcast parece que va a durar un poquito más y además va a ser con una dinámica un poco más como de charla. El pastor nos va a platicar un poquito acerca de la salvación y luego vamos a tener quizá alguna conversación al respecto. Bueno, Señor Jesús, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que hoy hables a nuestros corazones y que esto sea de bendición para quienes lo preparan y para quienes lo escuchan. Señor, no tenemos mayor motivación sino solo conocerte y predicarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues hola de nuevo, pastor. Es un poco raro. Generalmente tengo un poco más de confianza, pero bueno, aquí vamos a hablarnos con el respeto debido, ¿no? Entonces, nos iba a hablar hoy de la salvación. Sí, Pedro, ¿sabes qué? Este aspecto de la salvación me, me preocupa a veces porque en un principio para mí, por ejemplo, fue muy complicado poder entender la salvación, sobre todo porque entendemos o, o hemos escuchado de la salvación que es es como un objeto, es como algo que a veces, como si trajera yo algo en la bolsa que pudiera yo sacar, dejarlo en algún lugar y perderlo. Eh, Mucho se ha debatido acerca de la salvación y también se ve como algo que contra lo que yo tengo que luchar, la gente se opone, las personas se oponen, incluso los propios cristianos se oponen al efecto de la salvación en nuestra vida. Algunos entendemos que esto es como un reto, ¿no? Como lograr que yo tengo que obtener esa salvación mediante el accionar de mi propia vida, hacer algo, buscar que yo pueda ser salvo por lo que hago. Y la Biblia no es lo que nos está enseñando, la Biblia no es lo que nos dice. Y hay una fuerte preocupación, por ejemplo, hoy en estos tiempos, en donde la gente puede entender no la salvación, sino la religión, aquello que simplemente se hace por hacerse, a veces sin entenderlo, y dejamos de lado la salvación. No estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. La salvación ha dejado de ser eh, la intención de Dios para con la humanidad, para cambiarse por los métodos, por las formas, por el cómo actúo, por el cómo me conduzco. Y eso se ha permeado para que hoy seamos simplemente lugares o centros de reunión. Eh, ya no se hable acerca de la salvación se haya dejado de lado y hoy se predique algo que en algún momento el apóstol Pablo diciendo a los Gálatas o a los Efesios, ¿no? Un evangelio diferente. Y no es que exista un evangelio diferente, sino que nosotros lo hemos desgastado, lo hemos desvirtuado y pues hoy tengamos creyentes, hoy tengamos cristianos que en algún momento algunos predicadores o algunas personas han definido como cristianos light, es decir, aquel que no lleva una
una idea clara de lo que es la salvación, que es la intención de Dios para poder rescatar a sus criaturas. Y bueno, es preocupante que hoy en día muchos no podamos entender el verdadero concepto de la salvación. Y por el otro lado tenemos a los cristianos, a los creyentes, Laxos. pues tal vez no laxos, pero sí personas que son, hasta pudiera llegar a decirte que son legalistas o inquisidores, que son el otro extremo. Por un lado tenemos a los laxos, como bien defines, a las personas que no han comprendido el verdadero evangelio, y por otro lado están los que son inquisidores, son los que señalan, los que impiden, por ejemplo, que una persona pueda entender la salvación. Sí, como no te comportas de esta manera, entonces seguramente no eres salvo. Un pastor de nombre Samuel Pérez Millós, que de hecho me gusta mucho y sigo de manera regular en internet, tiene un recuerdo, y es un varón de unos 70, 75 años, tiene un recuerdo, él es de España, de su juventud. A los 12 años una vez hizo una travesura en la iglesia y uno de los ancianos de la iglesia se le plantó enfrente y le dijo, oye, ¿tú hiciste esta travesura? Y él dijo, sí, yo fui. Y le dijo, ¿y eres salvo? Y él se asustó y le dice, pues sí, supongo que sí soy salvo. Y el anciano le dijo, pues no creo que sea salvo, porque un salvo no se comporta de esta manera. Y ese pastor tuvo una crisis toda la noche, y al otro día no quería ni ir a la escuela porque pensaba que no era salvo. Y también esta postura donde la conducta determina tu salvación, y no es que no te tengas que portar bien, pero tampoco es que tengas que abandonar, dejar tu conducta como a la deriva, ¿no? Pero entonces, si yo voy por la vida y cometo algún pecado, me paso una semana sin dormir porque me pregunto si acaso ya perdí la salvación, si Dios me odia, si me va a caer un trueno encima. Y esto tiene que ver, supongo que a esto te refieres cuando hablas de los inquisidores. Esto tiene que ver con una doctrina que nos es enseñada acerca de la conducta como fuente de salvación. Yo fui instruido inicialmente al interior de una iglesia en donde yo llegué a tener tanto temor de perder la salvación, porque yo entendía la salvación o comprendí la salvación como aquello que estaba regulado por lo que hacía o por lo que dejaba de hacer, tal como el ejemplo que acabas de poner, muy, muy, muy exacto. Pero fíjate que el evangelista Juan escribe en el capítulo 1, verso número 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra que el evangelista Juan escribe nos permite visualizar cosas muy sencillas. La primera es recibir. ¿Recibir qué? En los textos anteriores se habla acerca de Jesús. Y este Jesús que se sacrifica, como lo podemos ver en la lectura de los evangelios, que se sacrifica, da su vida por la humanidad, tal como se describe en el capítulo 3, verso 16 del mismo evangelio según San Juan, que Dios provee este medio para que por ese amor tan grande que tiene la humanidad pueda entregar su vida, la vida de Jesús, para salvación de todos nosotros. Y lo único que necesitamos hacer es creer. Algo muy sencillo. Primero, recibir a Jesús y después creer en su nombre, y con solamente estas dos acciones nos da Dios la posibilidad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Hay una reconciliación. Obviamente que para que esta reconciliación se dé, debe haber un ejercicio de arrepentimiento. David, por ejemplo, Salmo 51, verso número 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que nos hemos equivocado, que tenemos una rebelión, una rebeldía en contra de Dios, porque Él manda que nosotros
obedezcamos sus mandamientos o sus leyes, pero cuando nosotros de manera rebelde no hacemos lo que Dios nos dice y reconocemos que esta falta, como David la describe, un pecado, la falta que hacemos en contra de los mandamientos o las leyes de Dios, estas faltas o estos pecados siempre están delante de nosotros porque somos débiles en cuanto al obedecer la ley o a obedecer los mandatos de Dios. Pero si reconocemos que nosotros hemos hecho lo malo, y está esta condición, como lo dice el verso número 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, entonces estas acciones reconocen o nos podemos reconocer que Dios es justo en lo que Él dictó, porque lo que Él dictó es bueno, está bien, y el transgredirlo me convierte en un pecador, es decir, en un rebelde ante los mandamientos de Dios. Y la única manera que tengo yo de poder reconciliarme con Dios por lo que yo he hecho malo es simplemente creer en su nombre, algo tan sencillo, no implica más acciones, no hay más que hacer, simplemente creer en su nombre y recibirlo en el corazón. Perdón. Y supongo que en esta sencillez iba el problema del que hablas, de el evangelio laxo, ¿no? Solamente tienes que creer. Y entonces, bueno, sí lo veo muy complicado, porque si es este problema de un lado los legalistas que te asustan y no eres salvo si no eres prácticamente Cristo, y por otro lado tomar esta palabra de manera muy superficial, desechar el sacrificio de Jesús, no entender la profundidad de Dios convirtiéndose en hombre, anonadándose, haciéndose nada, padeciendo la humillación de la cruz y muriendo de forma en sustitución vicaria, sustituyéndonos a nosotros en la muerte que nos corresponde en el pecado, en el castigo del pecado. Y entonces decir, solamente voy a decir, te acepto Jesús como Señor y Salvador y en esto ya soy salvo. Y no entender la complejidad de entregar la vida a Cristo. Sí, evidentemente, yo en algún momento he pensado que en la intención de quienes han enseñado de manera legalista el hecho de que si tú no tienes buenas acciones, pierdes la salvación. Y por otro lado tenemos la corriente liberal, en donde dicen, pues no importa, mira, tú te puedes comportar como tú quieras, finalmente cuando tú aceptas a Jesús obtienes la salvación y no la puedes perder. Ambos extremos son malos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice el Señor, como leímos hace un momento ahí en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Y recibir a Jesús trae varias implicaciones. El impacto que produce, por ejemplo, en Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego entonces, para que haya un efecto real de salvación, el ejercicio salvífico de Jesús en una persona, la persona debe entender que al recibir a Jesús en nuestro corazón, la acción de Dios provoca un nuevo nacimiento en nosotros. Y el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, implica una renovación completa, total, absoluta, de mente, de corazón, de intención, de lo que nosotros vamos a hacer o de lo que vamos a dejar de hacer. Porque ahora ya nuestra mente no es la mente terrenal, sino es la mente que va encaminada a obedecer a Dios completa y absolutamente. Cuando yo digo que el solo hecho de aceptar a Jesús sin cambio, el solo hecho de recibir a Jesús, pero sin la acción renovadora de mi ser, en donde mis actos denotan que hubo un cambio en mí, que incluso no es producido por mí, sino por la acción del Espíritu Santo.
Entonces no puedo decir que hay una verdadera salvación en mí. Y eso es lo que sucede con los liberales. Los liberales, al decir que la salvación definitivamente la obtengo y no la pierdo, es decir, puedo seguir pecando, que es lo que está sucediendo hoy en día con muchos de los cristianos. De repente, esta es una práctica ya común. Ya es una práctica común donde yo soy cristiano, obtengo la salvación, pero puedo seguir teniendo el mismo comportamiento que tenía yo antes. Es decir, no se produce ningún cambio en mi vida. Y la cuestión esta de Nicodemo es algo que realmente impacta. Primero, porque Nicodemo no es una persona que no conozca la ley, no conozca los mandamientos, no conozca la Torá, no conozca el propósito de Dios para su pueblo. Y eso es significativo porque no estamos hablando de una persona no religiosa, sino extremadamente religiosa, como Nicodemo. Y Jesús le dice que aún con toda su religiosidad, su apego a la Torá, su apego a la palabra, su estricta moral, le es necesario nacer de nuevo, ¿no? Con todo esto. Me recuerda aquellas palabras que incluso les dice a aquellos maestros de la ley, a aquellos fariseos, les dice, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo puedo, del lado de la legalidad, del lado de legalista, hacer todas las obras buenas que tú te puedas imaginar y tener, a lo mejor, ser calificado como el alma caritativa, como el mejor de los mejores, y tener el beneplácito, si queremos llamarle de alguna manera, de las personas que me ven. Él es verdaderamente bueno. Pero Dios no quiere que seamos reconocidos como los buenos. No quiere que seamos reconocidos por nuestras obras. La salvación no es algo que nosotros obtengamos, sino que es provista por Dios. Entonces, ver la situación en un extremo legalista o en un extremo liberal es salirnos completamente del contexto. Hoy la tendencia incluso de la parte legalista es, a lo mejor quedan muy pocos los legalistas, pero ha crecido muy fuertemente el tema de la parte liberal, donde ya hemos caído en un extremo donde si no debes de preocuparte incluso por lo que digas, por lo que hagas. Dios ya te salvó, lo recibiste en tu corazón, esto entra en comillas. Sí. Lo recibes en tu corazón y eso es suficiente. Entonces, tal parece que hoy en día una declaración como tú recibes a Jesús y tú al decir sí recibo a Jesús, entonces hacen una oración por ti y entonces te dicen, bueno, pues ya eres salvo y tú no te preocupes, o sea, tú sigue comportándote igual, de la misma manera, y el evangelio no es esto. El creer en Dios va mucho más allá de simplemente una declaración sencilla o ligera o monótona. No sé, en algunos momentos hemos caído a lo mejor en prácticas repetitivas, en prácticas que sin significado, simplemente por decir algo, y esto nos coloca en una situación en donde hemos perdido el verdadero significado de la salvación, el impacto real de la salvación. Y yo he preguntado muchas veces, incluso a los congregantes, ¿qué es lo que entendemos nosotros como salvación? A veces caemos también en el intelectualismo, en donde enseñamos mucho la salvación. Me ha pasado enseñar la salvación, describirla con todos los pasos que implica, hablar acerca de la gracia, hablar acerca del llamamiento, de la gracia común, de la gracia específica, del llamado, de la justificación, de la redención, de la santificación. Y tal parece que nos quedamos con esos conceptos. Solamente no han pasado de ser conceptos. Y cada uno académico. Claro. Y cada uno se forma un concepto de la salvación diferente, distinto. Y de repente ya la salvación no es lo que debería de ser. Y cuando yo recurro a
a la palabra, bueno, hay algo que me impacta del apóstol Pablo cuando escribe: así que no depende del que quiere, ni del que corre, dice Romanos 9:16, sino de Dios que tiene misericordia. Así que la acción de Dios, a través de su misericordia, otorgada a nosotros, es quien decide otorgar la salvación, el medio, Jesús, para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la salvación implica creer, tener fe, creer verdaderamente. Este creer, este tener fe, es también una parte fundamental del creyente. Entonces, si yo creo en Dios, que otorgó la salvación a la humanidad, entonces me obligo a entregarme enteramente a Él. Porque es gracias a su amor, gracias a su misericordia, que yo puedo estar bien con Él. No es por lo que yo esté haciendo. Pero cuando yo me doy cuenta que la misericordia de Dios es grande, que la misericordia de Dios es tan inexplicable, el apóstol Pablo lo explica de una manera que a veces nosotros lo tomamos a la ligera. Incluso es un texto que muchos se aprenden, pero no deja de ser algo que simplemente nos aprendemos y no trasciende, no lo entendemos quizá. Porque dice el apóstol Pablo que aunque nosotros somos pecadores, aunque nuestra tendencia es al mal, es rebelarnos contra Dios, Cristo murió por nosotros. La condición del hombre es de rebeldía a Dios, es de hacer o cometer desobediencia, es de cometer el pecado. Y eso va a implicar que aún a pesar de que Dios lo sabe, que nosotros tenemos una tendencia al mal, esto quiere decir que, y eso es interesante, porque aún a pesar de que Dios otorga la salvación como este medio de reconciliarnos con Él, Él sabe que nosotros somos pecadores. Es decir, tenemos una tendencia a rebelarnos contra Él. El apóstol Pablo lo explica en el capítulo número 7 del mismo libro de Romanos, o la carta a los Romanos, que hay una tendencia del hombre natural a cometer pecado. Y él lo explica desde su propia vida, desde su propio entendimiento o su propia condición. Y él dice, queriendo hacer lo bueno, me halla haciendo lo malo. Y esa es la lucha constante de todo ser humano. Es la lucha constante de todo individuo. El evangelista Juan, en su primera carta que escribe a la iglesia, en su capítulo número 1, nos menciona que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando aquí el evangelista Juan dice que Él tiene la capacidad de limpiarnos de toda maldad, está hablando efectivamente de todo lo que hay en nuestro interior. Pero para eso necesitamos aceptarle verdaderamente. El asunto es que hoy en día no aceptamos a Jesús verdaderamente. Es más, muchos cristianos vivimos hoy en día sin haber aceptado a Jesús. Podemos estar en una iglesia, podemos estar al interior de un grupo de estudio bíblico, podemos estar con el mejor predicador, con el mejor pastor, con el mejor grupo, en la mejor de las congregaciones. Incluso, exacto, con la mejor teología, y sin embargo no hemos entendido el concepto de la salvación. Es decir, para nosotros la salvación o puede ser un concepto, o puede ser parte de la liturgia, o puede ser parte de una oración, o puede ser parte de la metodología del pastor, o puede ser simplemente un rito o una forma. A veces creo que hemos desvirtuado el efecto y el poder salvífico de Jesús.
no lo hemos entendido en toda su dimensión. Si lo entendiéramos, verdaderamente nosotros comprenderíamos que la salvación es aquello que me obliga a doblar mis rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de Jesús. Amén. Porque yo tengo que entender que no es mi obra. Vuelvo a repetir este texto que realmente ha impactado mi vida en una forma muy grande. Estos días he estado con este texto, no sé, repitiéndolo y retumba en mi mente muy constantemente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Nunca va a depender de mí. La salvación no depende de mí. Entonces, no es un acto en el que yo elegí y dije, bueno, hoy me levanté de buenas, hoy estoy pensando en que a lo mejor el pastor, o a lo mejor mi amigo, o a lo mejor el compañero de trabajo quiso hablarme de mensaje de Dios y hoy amanecí de buenas para decirle, está bien, hoy acepto lo que tú me digas y pues voy a hacer la oración que tú me pides que haga para poder recibir a Jesús. No, el asunto no es hacer una oración, el asunto no tiene que ver con lo que yo pueda hacer. Perdón, justo hace unas horas escuchaba el testimonio de una hermana que todos los días rezaba el Padre Nuestro, y ella decía, cuando yo rezaba el Padre Nuestro no lo hacía por convicción y le oraba a Dios, yo rezaba el Padre Nuestro porque para mí era como una especie de amuleto mágico que me protegía. Y muchas veces hay lamentablemente muchas personas que hacen la oración de entregar su vida a Cristo, pero a forma como de un amuleto mágico, como lo voy a repetir, pero si mis problemas se van, si mi enfermedad se va, pero no están entendiendo realmente lo que significa la entrega. Creo que por ahí va el comentario, o me estoy... No, correcto. Hoy encontramos incluso iglesias que dicen, ven a la iglesia porque si vienes a la iglesia, aquí vas a estar bien. Aquí Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer que te vaya bien en tu trabajo, Dios va a hacer que tu vida cambie, vas a tener abundancia de cosas. Entonces la gente confunde la salvación con un mensaje que no es el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio incluso habla acerca de que nosotros vamos a sufrir en esta tierra, porque esta tierra solamente puede, de esta tierra solamente puede emanar sufrimiento. De esta tierra solamente puede emanar escasez, carencia, cosas que no nos van a beneficiar a nosotros. No quiero decir con esto que Dios tenga el propósito de castigarnos o hacernos sufrir, no, por supuesto que no. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser beneficiados de su misericordia, de su bondad, y vamos a obtener la bendición de Dios. Pero el propósito de la salvación no es que seamos ricos o que seamos prosperados, sino más bien que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la salvación. Sí. El perdón de nuestros pecados. La salvación trae otras implicaciones. Y estas implicaciones tienen que ver con que yo pueda tener la posibilidad de reconocer mi desobediencia ante Dios y el favor de Dios para poder reconciliarme con Él. Encontrar ese verdadero motivo en mi corazón. Ese vacío que de repente muchos no podemos explicar, que está ahí, que yo necesito llenar ese vacío, y ese vacío no puede ser llenado ni con dinero, ni con plata, ni con trabajo, ni con... Es más, incluso hasta con familia. No se puede llenar con ninguna cosa. Pero encontramos que ese hueco o esa necesidad que hay en el interior del ser humano solamente se llena con Dios. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, se cumple la palabra que el Señor Jesucristo dijo: busca primero a Dios, su reino, su justicia, y todo lo demás viene como una añadidura.
Es una bendición poder tener a Dios, pero no podemos concebir a este Dios proveyéndonos de coches, de casas, de dinero, de muchos bienes, y dejando la salvación a un lado, porque la salvación es lo principal, es lo esencial de lo que nosotros podemos encontrar cuando verdaderamente aceptamos a Jesús. Siempre me preguntaba yo qué podía pasar, porque esto es algo que a lo mejor muchos se preguntan. Quienes ya han aceptado a Jesús o quienes conocen a Jesús, no podemos permitirnos de ninguna manera, de ninguna forma, seguir pecando. No puede ser una práctica. Yo no puedo seguir practicando el pecado. En esta primera carta de Juan que escribe a la iglesia, Juan dice en el capítulo número 1, verso número 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo cual quiere decir que si nosotros aceptamos a Jesús, de ninguna manera podemos permanecer en las tinieblas, es decir, no podemos practicar el pecado. La salvación implica esto, que nosotros estamos libres de esa esclavitud del pecado para venir ahora a la luz, es decir, al momento en el que nosotros podemos disfrutar de la libertad de hacer el bien, de disfrutar lo que Dios quiere y ese propósito para con nosotros. Eso es lo que implica la salvación, y no podemos andar en tinieblas. No podemos porque Dios es el que nos redarguye. El Espíritu viene dentro de la persona que sinceramente ha aceptado a Jesús, que no lo aceptó por interés, sino que ha entendido que necesita este Jesús, y por lo tanto, al necesitar a Jesús, al tenerlo en nuestro corazón, al habitar Él en nosotros mismos, porque esta es una cuestión también de la palabra. Cuando nosotros obedecemos cabalmente sus mandamientos, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, obedecemos a Él, dice la palabra que entonces el Padre y el Hijo vienen a hacer una morada en nuestro corazón, vienen a hacer una morada en nosotros. Y si Dios está en nosotros, si verdaderamente Dios está en nosotros, entonces no puede haber tinieblas. Pero hay una cuestión aquí que yo me preguntaba, que yo decía, y que esto también puede llegar a suceder en la vida en la vida de todo ser humano, en la vida de toda persona. Y es que yo me preguntaba qué pasaría, por ejemplo, yo acepté a Jesús, yo entiendo la salvación correctamente, entiendo que no va a depender de mí, sino de Dios quien tiene misericordia. Y si esto lo entiendo perfectamente bien, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si, sintiéndome yo salvo y entendiendo verdaderamente la salvación, y tropiezo? Si hoy, por ejemplo, me equivoco y de repente que nadie está exento, de repente este ser interior que se violenta, que se enoja, que el carácter, y llego a golpear a alguien, ¿qué implicaciones traería si yo, siendo cristiano, si yo tratando de seguir, de obedecer, de estar ahí todos los días, de buscar a Dios, si en un momento de debilidad me levanto y te golpeo? Por favor, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si llego a violentarme y enojarme contigo, y en ese momento llego y me levanto y te golpeo? Eso implicará que perdí mi salvación. Eso implicará que entonces en ese momento el esfuerzo de 10, 15, 20 años lo perdí en un momento, lo perdí en un segundo.
Y entonces me siento condenado por esa mala acción, y entonces perdí mi salvación. Definitivamente que tenemos que recurrir otra vez a la palabra, y repito otra vez este mensaje de Pablo a los Romanos en el 9:16, porque no depende del que quiere, tampoco depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia ahí me permite entender un poco más acerca de la salvación, porque la misericordia de Dios se manifiesta siempre. Dice el libro de los Salmos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, no se agotan, no se desgastan, están permanentemente ahí. Es algo que está siempre. Y Dios tiene misericordia de nosotros, siempre. Entonces, hablando acerca de la salvación también, es necesario subrayar y señalar que la salvación yo no la puedo perder. No la puedo perder, porque además no es mía. Dios me la ha otorgado como un regalo. Eso está muy bien, porque a veces cuando hablamos de la salvación en las iglesias, cuando hemos escuchado muchos sermones, quienes predican o predicamos hacen mucho énfasis acerca de la santidad a través de la salvación. Y claro, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero olvidamos que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, y el que la da es Dios, y Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces Dios no se va a arrepentir de la salvación. Entonces espero no estarme apresurando, ni, bueno, si digo algo más me corriges, pero quisiera decirle a todos los que están escuchando que si en este momento están en pecado, no hay justificación para que estén pecando. Sin embargo, si están en pecado, si han cometido alguna cosa que creen imperdonable, recuerden que la sangre de Cristo está por encima de cualquiera de sus pecados, y dice la palabra que todo pecado les será perdonado, los pasados, los presentes y los futuros. Eso no es una licencia para pecar abiertamente, pero es la calma en sus corazones de que sepan que Dios no los quiere condenar, no los quiere asesinar en este momento. Dios los quiere reconciliar consigo, y tanto lo quiso que desde antes de la fundación del mundo preparó a su Hijo para la reconciliación con el hombre. Y eso habla mucho acerca del perdón que Dios les quiere dar el día de hoy, o nos quiere dar el día de hoy a todos nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Ahora, no significa, quiero repetir, que podamos continuar pecando. Hay que buscar a Cristo, vivir una vida devocional y no insistir en pecado. Pero si hemos pecado, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Claro, claro. Y de hecho me gustaría concluir con aquella palabra que el apóstol Pablo le dirige a los Corintios en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, en el capítulo número 5, versos 17 al 19. Esta situación que expone el apóstol Pablo nos permite concluir o cerrar con este tema de la salvación, aunque creo yo que pudiera llegar a haber algunos aspectos que nos faltaron considerar, y algunos tal vez quisieran que desarrolláramos un poco más este tema, no lo sé, pero el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. El apóstol Pablo dice o nos trae una implicación. La salvación es otorgada y permanece cuando nosotros permanecemos en Cristo. Y permanecer en Cristo es poder obedecer lo que Él nos dijo. Obedecer lo que Él nos dijo es lo más difícil, pero tenemos que permanecer ahí. Entonces, mientras nosotros permanezcamos en Cristo, puede llegar a ser que haya algún momento en el que nos equivoquemos. No estamos exentos de cometer un error, pero la posibilidad que nosotros tenemos inmediata es de arrepentirnos. Así y esa es una constante. Debemos arrepentirnos todos los días, constantemente. Eso es estar en Cristo, porque Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. Entonces, si yo reconozco mi necesidad de Cristo, eso es estar en Cristo, buscar a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, esto da la implicación
Entonces dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que han pasado? Las cosas viejas que yo era antes, era la persona que aún a pesar de desobedecer a Dios, nunca me arrepentía, nunca sentía dolor, nunca buscaba a Dios. Pero lo que yo era antes, no soy lo que soy hoy, porque Cristo me ha renovado. Ahora puedo pecar, bueno, no puedo pecar, pero ahora si peco, ya no voy a estar indiferente ante mis actos. Exacto, yo busco el perdón y la reconciliación con Dios inmediata. Es más, como dice Santiago, yo puedo estar pensando a lo mejor en una obra de hacer lo malo, pero no permito que haya una concepción o que resulte el pecado, sino que me detengo, freno mis intenciones antes de cometer el pecado. ¿Sí? Porque entonces si entendemos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero estas cosas que son hechas nuevas es esa constante donde yo estoy buscando siempre, constantemente agradar a Dios. Porque el día que no estoy buscando agradar a Dios, en ese momento estoy dejando de ser salvo. En ese momento no soy salvo. Y la cuestión aquí es que el que es verdaderamente salvo permanece en esto. Y todo esto proviene de Dios. Así es. No proviene de mis obras, dice el apóstol Pablo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que este mensaje nos permite a ti y a mí reconocer que mediante Jesucristo obtenemos la reconciliación. En otras palabras, la verdadera salvación. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo a los Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero efectivamente que nosotros, a pesar de eso, las obras que hacemos o las cosas que hacemos en esta novedad de vida, en esta nueva vida de la cual el apóstol Pablo le habla a los Corintios, pues nos van a llevar a hacer todo lo bueno de manera natural. Ya no es lo que yo entienda que tenga que hacer, sino de manera natural, porque soy una nueva criatura, porque soy un nuevo ser, porque Cristo me ha cambiado, ha renovado mi mente, ha renovado todo, me ha otorgado la salvación. En ese momento entonces yo estoy siendo reconciliado con Él y por lo tanto mis obras son buenas. Bueno, si podríamos calificarlas de buenas. A lo mejor estamos aquí diciendo algo que es soberbio, tal vez, pero nuestro comportamiento, mejor dicho, traerá consigo un comportamiento, entre comillas, bueno, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, por su voluntad. Y este producir del querer hacer buenas cosas no es o no proviene de otro lugar más que de la salvación que Dios ha otorgado para todo aquel que cree. Y bueno, concluyo diciendo, seas o no cristiano, seas o no creyente, seas o no estudiante de la Biblia, creo que tenemos que tomar una decisión importante. Necesitamos la salvación. Necesitamos aceptar a Jesús y vivir un evangelio verdadero en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Uh-huh. La verdadera libertad es entender una salvación la cual otorgó Dios al mundo, y que si tú crees verdaderamente, Él es el que te salva y no hay posibilidad de que te pierdas, porque Dios te protege con su mano, y las puertas del Hades, dijo el Señor, no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Y si tú aceptas a Jesús,
eres su iglesia y por lo tanto estás protegido y por lo tanto obtienes la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Así que yo te animo a que pruebes esta salvación, a que pruebes que Dios tiene un plan perfecto para ti y Él te va a proteger y te va a ayudar, pero necesitas creer en Él verdaderamente. ¿Cuántos años tendrás en la iglesia? No lo sé. Para mí, por experiencia propia, yo te puedo decir, me fue muy complicado poder entender la salvación, pero una vez que la entendemos, también podemos saborear la libertad y podemos entender que un día estaremos con Él, viviremos con Él y eso nos llena de gozo. Y eso también puede ser para ti. Anímate y participa de la salvación que es para todos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Jorge. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de bendición. Damos gracias en el nombre de Jesús por sus vidas. Esperamos que este mensaje pueda tocar el corazón de al menos una persona, pero si pueden ser millones, pues mejor, ¿no? Y recuerden que si les gustan estos audios, estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Google y no sé en cuántas plataformas más. Nos pueden ir buscando. Pueden dejar comentarios en la caja de comentarios, pueden mandarnos correos a la cuenta de reflexion@gmail.com, reflexión con Z, y estaremos encantados de responderles y de tener comunicación personal con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.